Bueno, una vez que llega Yados a mi vida, yo cambio por completo, cambio mi físico, mi mentalidad, todo. Y lo más importante de todo fue haber empezado a leer la Biblia, que fue en enero de este año, del 2024. Desde ahí no he fallado ni un solo día, me he levantado siempre a las 3 de la mañana, es una hora que yo mismo adopté y he creado una estructura en la cual día a día hago lo mismo y tengo ya mis tareas programadas para poder cumplir siempre y siempre acumular pequeñas victorias día tras día, que lo que va haciendo es afirmando cada vez la disciplina, la constancia, muchos valores, muchas virtudes que te van haciendo mejor hombre, mejor ser humano. Y evidentemente, bueno, se ven los cambios, se ven cambios en mi forma de pensar, se ven cambios en mi físico, se ven cambios en mi forma de interactuar con los demás, de hablar a la cámara. Hay mucha diferencia entre el Emanuel que empezó este proceso o el de antes de comenzar al que es ahora. Eso es lo que yo agradezco bastante con todo esto del desarrollo personal, eso y muchas cosas más. Pero este video yo quería hacerlo específicamente porque quiero explicar un tema que me gusta mucho, que está escrito en varios libros de Napoleón Hill y trata de la transmutación del deseo sexual. Yo cuando leí esto por primera vez, la verdad que no entendí nada, absolutamente nada. Yo me lo leí, por primera vez lo leí en el libro Piense y hágase rico, que todos sabemos que es un bestseller de Napoleón Hill. Luego lo volví a ver en Más astuto que el diablo, también de Napoleón Hill. Pero creo que en Piense y hágase rico lo explica muy bien. Yo me leí ese libro un par de veces y no entendí ese capítulo, pero para nada. Y curiosamente fueron ocurriendo cosas en mi vida que me llevaron a entender eso, y cuando pasó un tiempo que yo decía de dónde sale tanta energía, de dónde hay tantas ganas, desde cuándo empezó todo este cambio grandísimo que yo he tenido, empecé a asociar todo y me di cuenta que tenía mucho que ver con ese deseo, que es el de la transmutación del deseo sexual. Entonces, para explicarlo de una forma muy breve y que se entienda, la transmutación es transformar, ¿sí? O sea, el deseo sexual es el deseo del ser humano más fuerte que hay. O sea, combina emoción, combina sentimiento, combina adrenalina, combina tantas cosas, impulso, arranque, prácticamente no piensas. Y, y ya una vez que te das cuenta, ya estás involucrado. Pongamos un ejemplo, o sea, tú sabes que hay una pareja de matrimonio, hombre-mujer, y a ti te gusta o te llama mucho la atención como hombre, te llama mucho la atención esa mujer. Y esa mujer resulta que también tú le llamas la atención. Entonces ya ahí hay algo prohibido, hay algo que tú no deberías meterte ahí, ella tampoco debería salirse de su matrimonio. Y, y pasa algo que cuando hay un deseo sexual por ambas partes, se llegan a cometer locuras. O sea, locuras que tú en tu sano juicio, tú seguramente no harías. O sea, arriesgas tu vida, arriesgas tu integridad física, arriesgas tu reputación, arriesgas tu matrimonio, arriesgas muchas cosas solamente por ese impulso, ese deseo, esas ganas que tienes de satisfacer en carne y en el acto sexual ese deseo. Entonces, cuando tú logras poder transmutar o transformar o transferir ese deseo, ese mismo impulso, esa misma gana, esa misma emoción hacia algo que ya tú tienes programado, un proyecto de vida, un propósito, pero que ya tú tengas tus cosas bien claras, porque hay que partir de ahí. Vamos a hacer un paréntesis aquí. O sea, antes de todo este deseo debes tener ya todo muy claro, porque es como que ningún viento es favorable para un barco que no sabe hacia dónde va. Esto lo dice un filósofo estoico.
Entonces tú tienes que saber ya hacia dónde vas a ir, tienes que tener ya algo programado, tienes que tener un plan estructurado de acción, tienes que tener tus objetivos y tus metas claras para que este deseo pueda funcionar. Cierro paréntesis. Entonces, cuando tú sientes esas ganas y ese deseo sexual, que Napoleón Hill no dice que lo omitas por completo, porque de hecho eso no es saludable para ninguna de las partes, tú puedes hacer el acto sexual sin ningún problema, satisfacer ese deseo como corresponde, pero que la mayoría de las veces que tú sientas ese deseo, tú tengas la capacidad de poder redirigirlo y enfocarlo en ese propósito. Y la gente se preguntará, ustedes se preguntarán cómo hago eso y todo. Yo sé que no es fácil de entender, yo sé que no es fácil de hecho de aplicarlo. Y a mí me pasó que fue algo que yo lo hice sin querer, fue algo que yo me di cuenta que había hecho. Les explico un poco. O sea, hubo fases donde mi esposa sufrió un problemita de salud en sus manitos y no andaba muy bien de ánimo y cosas así. Ustedes saben que eso es bastante importante en cuanto a lo que es el tema de relaciones personales y todo. Después tuvo un problemita con su cara y hemos venido saliendo y entrando en ciertas dificultades de salud en cuanto a eso, pero gracias a Dios está súper bien ahora mismo. Pero son cosas que van mermando el tema de la sexualidad. Y, y obviamente yo poco a poco me fui alejando. También y fui entendiendo que no era el momento, que primero estaba la salud de ella, que, que eso no es tan importante, que lo más importante siempre es que ella se sienta bien. Y si ella no tiene ganas, yo tampoco, por muchas ganas que yo tuviera, yo tampoco la iba a obligar. Así que todo este tiempo de espera me ha hecho entender o me ha hecho focalizar esa energía, ese deseo en mí, o sea, en mi crecimiento, en mi proyecto de vida, en esto que estoy haciendo del coaching, eh, en todo, en crecer como persona, como ser humano, en ayudar a los demás, en, bueno, cambiar físicamente, que obviamente ya yo no estoy enfocado en eso, pero se ve un cambio grandísimo. Y es que todo es una cadena. Y entonces yo me preguntaba por qué pasaba eso y después lo asocié a eso que yo había leído alguna vez o varias veces en ese libro de Napoleón Hill. Entonces, ahora ya yo lo entiendo porque también hay que hacer otro paréntesis acá y hay que tener cuidado con los placeres inmediatos porque tranquilamente en una situación como la mía tú podrías caer en masturbación, en porno, que es lo más común, o en buscar otras mujeres. Pero cuando tú entiendes el del temor de Dios, cuando tú sabes que, que lo más importante es preservar los valores de un matrimonio, que cuando dos personas se unen son uno solo, cuando eres creyente, cuando eres cristiano, cuando crees en Cristo, y vuelvo y repito, tienes sabiduría, tienes temor de Dios, eh, tú sabes que tú tienes que alejarte de todo lo malo, todo el pecado, todo lo que puede hacerte mal, tanto para ti como para tu familia o a tu alrededor. Entonces, partiendo de ahí, tú sabes que si tú no puedes descargar todo ese deseo sexual que tienes con tu esposa por X o Y motivo, y tampoco lo haces por otra fuente, debes descargarlo de alguna manera porque eso no puede quedar ahí. O sea, créeme que es tanta energía, son tantas las ganas que tú tienes de hacer algo. A veces yo me hago otro round y no sé de dónde saco energía, y a veces van 4 rounds en el día o 3 rounds en el día rompiéndome físicamente, y es ahí, es la transmutación de ese deseo sexual en eso en ese proyecto de vida, en eso que tú estás haciendo para poder sacarlo adelante y crecer de una manera mucho más rápida. Esto es lo que te va a acelerar el crecimiento. Entonces, cuando tú entiendes eso, pero sobre todo cuando lo experimentas, te vas a dar cuenta de que es algo increíble, de que es un impulso y una carga extra para tu proyecto, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre y cuando lo puedan hacer, porque ustedes saben la cantidad de energía que se necesita para hacer un acto sexual, ¿no? Físicamente. Hay personas que lo hacen todos los días, hay personas que lo hacen día por medio. Eso no está mal ni está bien, depende siempre de tú
quieras ver la vida y cuáles sean tus objetivos, pero a veces estamos tan ocupados, estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, en ayudar a los demás, en desarrollar ese propósito, ese don que Dios nos dio, que la verdad que a veces no queda tanto tiempo para eso. Y cuando no se puede, no se puede. Entonces es enfocar, no molestar y cuando no se pueda entender y además de entender aprovecharlo, ¿sí? No irte al placer inmediato y al pecado, ¿sí? Alejarte de todo lo malo y enfocarte siempre en tu camino. Así que quería dejarle esta pequeña reflexión, mi gente, de la transmutación del deseo sexual, cómo lo pueden aprovechar, ese impulso, esa emoción, esa toma de acción rápida, que no piensas tanto las cosas, sino que vas para adelante, o que te revientas físicamente, o estás dándole siempre. Eso se lo quería dejar ahí para que también, en cuanto puedan experimentarlo, o si lo hacen deliberadamente y lo experimentan, créanme que van a sentir una energía extra siempre en cada cosa que hagan. Así que les dejo, recuerden mi Instagram, EmmanuelGuerrero09, ahí les subo todos los días mis historias desde que me levanto a las 3 de la mañana hasta que me acuesto. Lo que como, cómo entreno, todo. Siempre hay consejos, siempre hay conocimiento, siempre hay valor. Así que vamos a darle con toda mi gente. Let's get it.